Buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegre poder estar con ustedes una vez más a través de estas bendiciones del Señor. Nos acercan las distancias, también están acortando muchos de los tiempos y el Señor está siempre con nosotros en todo momento. En esta hora yo quiero tomar un momento de la palabra y retomar algunas de las citas que en Reforma Apostólica de este lunes fueron para nosotros parte de esta revelación. Agradezco a todos aquellos que han estado conectándose. Hemos tenido unas transmisiones tan hermosas y hemos visto que las reproducciones del video han sido muy abundantes. También agradezco a aquellos servidores y a aquellos discipuladores que han estado coordinando para que la reunión presencial se lleve a cabo con toda la excelencia. Bendigo a cada uno de ellos y les recuerdo que siempre estaremos haciendo estas transmisiones para alcanzar hasta lo último de la tierra, compartiendo la palabra del Señor. En esta hora yo quiero compartir con ustedes y pedirles que me acompañen una vez más a esta revelación escrita por el apóstol Juan en Apocalipsis, el libro de las revelaciones, el libro que conocemos también como Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 7 y versículo 8. Amén. Dice la Escritura de esta manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En esta hora quiero resaltar un par de cosas de estas verdades que han sido puestas delante de nosotros el día de ayer y también a través de las Escrituras desde hace 2000 años. El apóstol Juan está hablando sobre este gozo, sobre esta fiesta, sobre dar gloria, y habla sobre esto, porque han llegado las bodas del Cordero. Y esto es lo que él está festejando. No solamente que han llegado las bodas del Cordero, sino que su esposa se ha preparado. Quiero enfatizar sobre esto porque muchos están haciendo fiesta por una reunión cultural o están haciendo fiesta por X o Y situación. Sin embargo, la fiesta es por una iglesia que está en las condiciones exactas, en las condiciones justas a las que el Espíritu Santo ya ha mandado. Está en la sincronía con el Espíritu, vive en la demostración de la actividad misma del Espíritu Santo. Tiene esa manifestación de poder, tiene esa expresión de poder de Dios, tiene sus palabras corregidas y están dirigidas totalmente para exaltar el nombre del Señor. Habla lo que ha escuchado de los cielos, del Espíritu Santo mismo, y hace lo que ha visto también. Esto es lo que nosotros hemos visto como la iglesia que se ha preparado. Una iglesia que no solamente es fiestera, y eso es lo que regularmente se acostumbra, iglesias fiesteras, pero no iglesia que se ha preparado. Las bodas del Cordero están ya a las puertas de nuestros tiempos. Y es necesario que nosotros en estas puertas de los tiempos estemos tan listos ahora que podamos entrar. El día de ayer estaba con un grupo de discípulos y hablábamos sobre esta expresión de se ha preparado. Y hablábamos sobre la escena de aquellas 10 vírgenes mujeres que habían sido seleccionadas, llamadas para las bodas. Y 5 de ellas las 10 estaban preparadas en alguna manera. Sin embargo, 5 de ellas eran prudentes. Y hablábamos acerca de prudente y hablábamos sobre esas cualidades de esta persona que se anticipa, esta persona que está preparada, esta persona que está lista, esta persona que no está reaccionando, sino que está en la actividad, está en el accionar exacto del Espíritu. Esto es lo que nosotros debemos mostrar. Pero la otra parte es las 5 que fueron insensatas. Sí tenían los utensilios, sí tenían el tiempo, sí estaban a la espera del esposo, sí habían sido llamadas, sí eran vírgenes, sí tenían lámpara, sí tenían aceite, tenían unción, hacían alguna situación, estaban en el lugar, pero en algún momento no fue lo suficiente para hacerlo.
mientras que las otras 5 estaban conectadas completamente y estaban preparadas, eran prudentes, estaban preparadas. Es necesario que nosotros ahora nos veamos como esa iglesia que se ha preparado, gente prudente, gente que se anticipa, gente que está preparado para toda buena obra, que está en las condiciones de hacer cualquier cosa. Jesucristo le decía a los apóstoles, vayan, prepárenme lugar, y ellos tenían que estar listos para hacerlo. Vayan, tráiganme un pollino que está amarrado en tal y tal lugar. Ellos debían tener esta calidad de estar dispuestos, disponibles, pero también preparados. Denle de comer a estos 5,000. Él les estaba mostrando que era necesario que ellos se prepararan para todo, para todo. Pero miren esta circunstancia que vive y que hemos hablado tanto del apóstol Pedro, que sin duda es algo que hablaremos en muchas ocasiones y en muchas iglesias se hablará acerca de ese momento donde desciende el lienzo con animales, desciende de los cielos y le dice, levántate, mata y come. Y este apóstol, Pedro, termina diciéndole, no, mi boca no ha tocado, no ha comido cosa inmunda. No estaba preparado para toda buena obra, estaba haciendo conforme lo que él había hablado. Y por eso yo quiero hablar sobre esto y decirte, prepararte no es en la religiosidad. Muchos dicen, bueno, yo voy a orar, estoy orando, tengo 21 días de ayuno y oración, o tengo 40 días de ayuno y oración. Y algunos dicen, voy a superar todavía y voy a hacer 41 días de ayuno. No me interesa si fueron 41 o 100 días de ayuno. Qué excelente que tú puedas tener esa disciplina de poder poner tu cuerpo en sujeción a ciertas circunstancias. Sin embargo, no se trata solamente de no comer. Recuerda que el ayuno, dice Isaías 58, que no es no comer. El ayuno es partir el pan con otros. Y no se trata solamente de partir el pan con otros. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 13, que podría dar mi cuerpo para dar de comer a los demás, pero si no tengo amor. Tú debes prepararte con esta característica de ser esta iglesia única que ama, esa iglesia única que se presenta preparada, pero que se presenta no solamente preparada en condiciones para hacer, sino para demostrar quién es. Cuando tú vas al desierto, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto, cuando a ti te ha llevado al desierto, hay situaciones que tú no conocías, pero debes estar listo para todas estas buenas obras. Cada situación, cada circunstancia que estás atravesando, es necesario que tú puedas estar listo para enfrentarla, listo para realizarla, listo para ahora tomarla en éxito y tomarla en la actividad del Espíritu, en el accionar en el Señor, no en el antojadizo corazón o deseo que podrías tener, sino que haciéndolo conforme a lo que el Señor ha mandado. Quiero pedirte que por favor vayamos ahora y veamos parte de las citas también que estuvimos viendo. Está en Mateo capítulo 7 y versículo 20 en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Mateo 7 y verso 20. Así es pues, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y es que yo quiero mostrarte esto. Se puede identificar no solamente por lo que ellos aparentan, sino por lo que hacen exactamente. Y me encantó leer esto también en la versión lenguaje actual. Me llenó de mucho asombro cómo lo muestra y lo dice tan específicamente, tan cruelmente en la versión lenguaje actual. Déjame decirlo cruelmente, aunque no es cruel, la palabra es justa. Pero dice, así que ustedes conocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. En la versión NTV que estamos viendo, los conoceremos por las acciones. Conocerás al que es bueno, conocerás al que es malo por lo que está haciendo, por el accionar mismo de lo que él está ahora ejecutando, por la misma esencia del Espíritu que se está manifestando en él a través del accionar diario. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo te estás presentando en tu trabajo? ¿Cómo te ven tus hijos?
¿Cómo te ve tu esposa? Qué interesante sería el poder nosotros, interesante sería el poder nosotros ahora generar un documento, una herramienta de evaluación. Y que tus hijos o tu esposa puedan calificarte, o tu esposo pueda calificarte. Y ver que si tus acciones están mostrando el fruto de que te estás preparando como iglesia. Qué interesante sería pasarle este documento a tu empleador o a tus empleados. Qué interesante sería pasarlo a tus vecinos. Es necesario que tú puedas ver que debes estar preparado para toda buena obra y que tus acciones van a demostrar, tus acciones van a hablar y van a decir quién eres tú. Por tus frutos serás conocido. Por lo que tú haces serás conocido. Muchos se quedaron estancados y pensaron, bueno, es que ya no hay reunión cultural y ahora todo es en videoconferencia, videotransmisiones, y entonces hasta allí quedaron en su expresión del Espíritu. Porque estaban acostumbrados a mostrar el Espíritu Santo o mostrar la actividad del Espíritu solamente dentro de 4 paredes en la actividad de la liturgia de una iglesia. Cuando oraban, cuando leían la Escritura, o cuando cantaban y cuando se predicaba y aún cuando ofrendaba. Pero eso raya en un fariseísmo un poco extraño o moderno. Terminamos siendo fariseos nosotros y de ese tipo de sacerdocio donde es por una estructura religiosa, se vuelve religiosidad. Mientras que la Escritura no te está llamando a la liturgia, sino que te está llamando exactamente al estilo de vida. Todo lo que tú haces debe demostrar quién eres tú. En alguna ocasión, estando en la universidad, fue para mí bastante impresionante. Yo estaba en mi primer año y entonces pasé el primer semestre, ya estábamos terminando este semestre y se acercaba un evento que en aquel entonces era magno juvenil en una de las iglesias de Guatemala, la capital de Guatemala. Y había un evento magno de jóvenes y entonces cada año iba para ese evento y pues nos íbamos como hermanos, el discipulador Moisés Alejandro, que dentro de unos minutos también lo estaremos viendo, y también iban mis hermanos conmigo, Cristóbal y Pablo, en algunas ocasiones para estar en este evento. Habían conferencias, habían plenarias, había un concierto, y qué interesante y para mí chocante, y me desafió y me hizo entender el accionar que yo estaba mostrando, que mis frutos no estaban siendo correctos. Porque entonces me encuentro en ese momento de concierto, iba con la que ahora es mi esposa, mi novia, y de repente me encuentro con un joven compañero con el cual habíamos realizado algunas tareas, algunas exposiciones y todo, y aunque yo siempre me expresé mi léxico correcto, mi proceder correcto, pero no estaba dando a conocer a Cristo. Cuando él me encuentra allí, me dice, ¿y tú eres cristiano? Y yo le digo, ¿y tú también eres cristiano? Y para mí fue cual una bofetada, pues entendí que no estaba expresando a Cristo en mi persona. Nunca olvidaré esa escena. Yo quiero pedirte que tú puedas ver también en tu vida. Mucha gente pensará y dirá, ¿y usted es cristiano? Es necesario que nuestros frutos den a conocer quiénes somos nosotros, que nuestras acciones den a conocer quién somos nosotros. Génesis capítulo 3 y versículo 4 dice de esta manera, morir, pregunta, no morirás, Dios está jugando contigo, le dice la serpiente a Eva. Se está volviendo cual intérprete y el apóstol Abraham hablaba sobre esta interpretación y está diciendo, depende de los ojos de la persona, así es como se toma, así es como se ve ahora esto. Y entonces morir, pregunta, no hombre, Dios estaba jugando, Dios no estaba diciendo eso sobre ti, no morirás, no morirás, no morirás.
Y entonces vemos como unas citas después, 2 versículos después, en otra de las versiones leídas en Reforma, dice, la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. El marido estaba con ella. El marido consintió todo esto. Pero me llamó mucho la atención cuando dice, y se convenció. No la convencieron. Satanás pone su semilla, voy a decirlo así, en medio del trigo, pone la cizaña. Pero lo interesante es que Eva se convenció. Ella buscó tener este convencimiento, no la convencieron. Y no dice ahí, y Eva contempló y la serpiente la convenció. Dice, y se convenció. Una cosa es cuando depende de los ojos del intérprete, cómo recibes el mensaje, pero también si tú estás en el Espíritu Santo, tendrás la capacidad y la sabiduría para decir esto sí es, esto no es. Eva permitió que esto llegara hasta su corazón y termina convenciéndose de algo que ella sabía que no era correcto. Es necesario que nosotros ahora no tomemos como excusa lo que alguien más dijo en el humanismo, o que lo que el mundo está viviendo, o que la pandemia, o que otro está haciendo. No puedes tú medirte con otros, porque ya tienes una medida, ya tienes al Espíritu Santo por medida, ya tienes a Jesucristo, la medida del varón perfecto, que tú y yo tenemos que tener esa plenitud del varón perfecto, del Hijo de Dios, la plenitud de Dios. Interesante como en Proverbios 25, verso 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. De esa manera, ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad que no tiene muro, entran por cualquier lugar. Nosotros estamos acostumbrados ahora en Latinoamérica y en muchos lugares de nuestro planeta, que las colonias terminan siendo, o los residenciales terminan siendo un círculo cerrado, un ambiente cerrado con un muro perimetral para salvaguardar a los que están adentro, para salvaguardar a los niños, a las mujeres, a los adultos, hombres, a los trabajadores, a las empresas. Y hay seguridad que está haciendo una ronda o circulando constantemente para verificar que todo esté en orden. Cuando un hombre está desenfrenado es como esto, puede entrar cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier intérprete le puede decir esto o aquello, cualquier predicación humana, cualquier predicación, porque recuerda que hay revelación de carne y de sangre. Jesucristo le dijo a Pedro y le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que el Espíritu Santo. Y muchas veces podríamos estar tomando revelación de carne o revelación de sangre y esto traerlo a nuestra vida, y es revelación, y usarlo como fundamento. El maestro Moisés Méndez usaba esta expresión, toman un texto, lo sacan de contexto y lo usan como un pretexto para hacer esto o aquello. Y no se trata de eso. Debemos tener mucho cuidado con esto de tomar un texto y esto volverlo nuestro pretexto para hacer X o Y razón de nuestro accionar. Hace poquito yo le comentaba a un grupo de discípulos y le hablaba sobre algo que alguien acostumbra a decir. Cuando se le pregunta, ¿y por qué no hizo tal y tal situación? Dice, es que la mano derecha no tiene que saber lo que dice la izquierda. Y claro, eso está escrito. Claro que está escrito. Pero él lo usa cual pretexto para que nadie se tiene que enterar. Si lo hice, bueno, y si no lo hice, tampoco se tienen que enterar.
es su escudo, su burbuja donde nadie puede pedirle razones, porque la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha. Interesante que saca de contexto para su beneficio. Y así mismo pasa con muchas situaciones, así mismo pasa con las teologías de la prosperidad, la teología de esto o de aquello, cuando alguien toma una porción y la vuelve una doctrina. Nosotros no debemos vivir bajo doctrinas humanas, sino que bajo la única doctrina que es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es el estilo de vida, Él es la plenitud de Dios que debe estar expresada en nosotros. La Escritura dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Y quiero pedirte que me acompañes ahí, por favor. Esto también es parte de las citas usadas por el apóstol Abraham en Reforma Apostólica. Capítulo 11, verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Dice esta versión, perdón. Segunda carta a los Corintios. Miren pues, por poco y le leo la primera. Capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados. Y dice acá, sean de alguna manera extraviados. De alguna. Pueden haber varias maneras, pero pueden ser extraviados los sentidos, así como fue extraviado de Eva. Y no hablo de sentidos de sentires, sino que hablo de los sentidos que tienes. Que veas, Eva perdió el sentido de la realidad en Dios. Perdió el sentido, perdió en las bellas artes, se conoce que hay sentidos superiores, lo que se ve y lo que se oye. Ella perdió el sentido de oír a Dios y tergiversó sus palabras. Jesucristo, al contrario, lo que oía, eso hablaba. Lo que veía, eso hacía. No perdió sus sentidos, no se desubicó, no, en ninguna manera fueron extraviados sus sentidos. Tampoco los demás, los que en Bellas Artes, solo es un ejemplo, todos los sentidos son importantes, pero en Bellas Artes se habla de sentidos superiores, el oído y la vista, pero en todo lo demás, en todos los sentidos, cuando esto es de esa manera, cuando el ser humano pierde la noción, pierde el tacto, pierde el sentido del olfato, de sentir la presencia de Dios, de degustar de su palabra, de degustar de su amor. Cuando el ser humano pierde esta noción, pierde sus sentidos y se extravía. Entonces, ¿qué más va a quedar? Más que fallar. La estrategia de Satanás desde el inicio no fue matar a Eva. Y muchos creen que Satanás está con hechiceros, con brujos, con esto, con lo otro, tratando de matarte. No se trata de matarte. Él no tiene poder, él no está facultado para tocarte a ti, y si en algún momento ha sido facultado para zarandearte, pues el Señor mismo te dará la salida. Y yo ruego también, al igual que lo dijo Jesucristo, ruego porque tu fe no falte. Pero si en algún momento, como a Job, le permiten que a ti también te sea tentado, seas tocado, seas puesto bajo estos procesos, pues tus sentidos no deben perderse. Aún en esa experiencia, aún ahí con mayor razón, tus sentidos deben estar con alta claridad y alta precisión. Hace unos días, mis hijos son muy hábiles manejando vehículos de 2 ruedas. Y le decía a uno de ellos que andábamos en el centro de Escuintla, y a mí me gustan mucho los vehículos de 2 ruedas. Y los vehículos de 4, pero los de 2 siento cierto cariño y cierto afecto hacia conducirlos. Y andábamos con él y le digo, tienes que tener siempre la visión muy clara.
Cuando vayas despacio o vayas muy rápido, siempre tienes que tener tu vía. Tienes que saber cuál es tu desenlace ahorita y en el futuro. Tienes que ver el camino, ver los vehículos, ver las personas. Tus sentidos deben estar bien alerta. Una de las cosas que le pide los lugares, las autoridades de tránsito a las personas es que no usen su celular cuando están conduciendo porque pierden sus sentidos, se extravían sus sentidos. Y quiero ahora quedarme en este momento, quedarme acá en esta cita de 2 Corintios capítulo 11 y mostrarte esto. Pedro, cuando estuvo en el agua, cuando Jesucristo le dice a ellos, adelántense, déjame narrarlo de esta manera y tratar de dirigirme hacia un punto del final de lo que hoy quiero compartirte. Cuando Pedro y los demás discípulos se adelantan, porque Jesucristo estaba predicando y estaba muy emocionante todo esto, el Espíritu Santo le dice que ellos se adelanten y tú sigue predicando y se queda despidiendo. Déjame hacer la analogía. Muchas veces le pasa a los pastores. Solamente estoy hablando como una analogía. No es que esto sea así. Déjame compararlo. Muchas veces le pasa a los pastores o a los discipuladores que son los últimos en irse y se quedan despidiendo a la gente. A mí me da curiosidad que regularmente terminamos yéndonos de último porque terminamos platicando con medio mundo. En eso era en el tiempo pasado. Ahora pues ya hay un orden, tenemos una hora y van saliendo por grupos en el lugar donde estamos teniendo nuestra reunión presencial, salen en orden y el pastor de todos modos como está al altar pues se queda de último una vez más, ahora no por platicar sino por el orden en el cual sale la gente del recinto. El pastor queda siendo de los últimos por estar hasta el fondo. Y eso le pasó a Jesucristo, se quedó de último. Y le dice el Espíritu Santo que se adelanten, después los alcanzas tú. Y Jesucristo no dudó en obedecer, termina de revelar lo que el Padre tenía preparado para la gente en ese lugar. Y entonces luego de eso le dice, ahora alcánzalos. Déjame hacer una conversación, no está escrito esto, pero déjame poner un momento esta narrativa delante de ti. Entonces Jesucristo se voltea y dice, bueno, ¿en cuál de las lanchas que está aquí o de las embarcaciones nos vamos a ir? Y le dice el Espíritu Santo, no te vas a ir así. Y el Padre, y voltea a ver, Padre, y entonces me vas a mandar algún vehículo del futuro, del pasado, alguna ballena, me va a llevar, alguna tortuga, iré sobre su lomo. Y le dice, no, camina, este es tu tiempo de mostrarte. Y empieza a caminar. Déjame poner esa narrativa. Déjame usar un poco de estos matices y estas pinceladas creativas delante de ti. Y Jesucristo entonces no refuta nada. No reniega. Y Él obedece. Él muestra la actividad del Espíritu y vuelve a hacer algo glorioso. Empieza a caminar sobre las aguas y empieza a mostrarse delante de todo el mundo. Los que estaban en la orilla como los que estaban adentro empiezan a ver a un Jesucristo que camina sobre el agua. Los que estaban en la orilla, más de alguno lo vio caminar. Me imagino a algún joven, yo te voy a seguir, Jesucristo, hasta donde tú vayas, y empieza a nadar y se encuentra con la reventación y dice, ya no puedo caminar más, nadar más. Mientras que Jesucristo seguía caminando porque así le había dicho el Espíritu de Dios. Llega hasta la embarcación, los alcanza y entonces estos se asustan y dicen, es un fantasma. Algunas cosas serán tan sorprendentes, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no ha bajado a corazón de hombre, que la gente lo verá con tal asombro que parecerá aún cual algo fantástico, o en este caso, es un fantasma. Y Jesucristo les dice, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. A veces me ha gustado mencionar, Jesucristo era algo
risueño y bromista, llegó y los asustó en alguna manera. Y los discípulos, ¿cómo, Jesús? Si eres tú, Jesús, manda que yo camine, grita Pedro. No se acercaba del todo Jesús y entonces Pedro se anima y pone los pies y empieza a caminar. Sus sentidos estaban enfocados en creer en la palabra de Jesucristo. Sus sentidos estaban ahora agudos en la palabra que dijo, baja, desciende, vente conmigo, caminemos un momento en las aguas. Le creyó y aunque la tormenta estaba alrededor, había agua que estaba moviéndose alrededor de ellos y había quizás oleaje o muchas otras cosas más que pudo haber estado a su alrededor, él enfocó su visión, su fe en lo que Dios dijo. ¿Sabes? Muchas veces estás de esa manera, enfocado y emprendes la mejor de las obras, la demostración del poder de Dios, la actividad del Espíritu y estás caminando con Jesucristo. Y quiero terminar con esto. Y estás caminando con su poder, con su gloria en la demostración. No hubo otro más como Pedro. No hubo otro más como él haciendo esta obra que Jesucristo le había mandado. Camina en las aguas. Y Pedro caminó en las aguas. ¡Qué glorioso! Pero sabes, al igual que Eva, Pedro desenfoca sus sentidos, extravía de alguna manera, extravía sus sentidos. Y deja de ver la palabra, la orden, deja de ver a Jesucristo, la obra del Espíritu, la actividad misma del Espíritu, y empieza a ver lo que estaba circundante a él. Empezó a hundirse. Quizás estás en ese tiempo donde te encaminaste a ejecutar la obra del Señor, pero te estás hundiendo. Es necesario que vuelvas tus sentidos al Señor. Es necesario que no interpretes, no digas yo creo que esto dijo, sino que hagas lo que Dios dijo con exactitud. Que tu familia no esté ordenada mitad como dice el mundo y mitad como está escrito. Debe estar ordenada tal cual está escrito. Que tus hijos estén criados tal cual la Escritura está hablando y que tu autoridad como padre, como madre, como hijo, como discipulador, como siervo de Dios esté fundamentada en lo que Él dijo, no en tus intenciones ni en tus deseos, aunque sean buenas intenciones y buenos deseos. Debe ser en lo que dice la Escritura. Enfócate en eso, ubícate en esto y no pierdas, no desenfoques tus sentidos. La iglesia que se ha preparado es aquella que aún caminando sobre las aguas tiene ahora la capacidad porque se preparó aún para lo que no estaba escrito, aún para lo que no se había narrado. No estaba narrado sobre que Pedro iba a caminar sobre las aguas, pero lo hizo. Lamentablemente a la mitad termina hundiéndose, pero tú y yo debemos ser esa iglesia preparada, que camina sobre las aguas, que está enfocado en Cristo Jesús, que toma la victoria, que somos únicos, que somos exclusivos para Él, somos diferentes al mundo entero, pero únicos en Cristo Jesús. Eres tú y ese soy yo, el que Dios ha llamado para que expresemos su gloria y su poder. Eres tú y soy yo el que Dios ha hablado y su palabra se cumplirá. Todo lo que Él ha escrito se cumplirá. Es necesario ahora que tú y yo podamos tener esa característica única de Él y que podamos mostrarle a Él con todo el poder, con toda la gloria, con todo su amor. Jesús, en Juan capítulo 12, quiero pedirte que vayas conmigo a esta cita. Juan
capítulo 12. Está dando la predicción de su muerte, habla acerca de su crucifixión, y en el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Padre, sálvame de esta hora. Padre, quítame esta prueba de enfrente. Para esto fuiste escogido. Para expresar su gloria y su poder en toda tu manera de vivir. En todas las áreas de tu vida. Tú que eres hijo de Dios, debes entender que eres esa iglesia preparada, acondicionada, tienes toda la capacidad, tienes todo el poder del Espíritu. ¿Qué pues dirás en este tiempo que estás pasando días adversos? Dirás, que Dios me libre, que Dios me quite de este tiempo, cuando Él lo que quiere es que haga su obra. Tengo uno de mis hijos, el más pequeño, y ustedes ya lo conocieron, y en una de las ocasiones que él compartió conmigo aquí, con ustedes un martes también, él hablaba acerca del fútbol, y sobre prepararse, sobre la disciplina, y sobre ser un buen deportista disciplinado, y lo comparaba con un hijo de Dios que debe tener disciplina. Pero en alguna ocasión sucedió que dentro de los torneos que él estaba ejecutando, viajó hacia la ciudad de Mazatenango y pues metió varios goles en ese momento. Él, como un buen medio, un centrocampista, él distribuía, pero empezó a meter goles y fue fabulosa su participación. Y luego de eso, así pasó en varios lugares, pero luego subió a la ciudad capital, a uno de los lugares, a una de las academias allá en la capital. Y entonces ingresaron los de su edad y empezaron ellos igual a jugar muy bien. Y él hace, y lo notan que él es la persona que está moviendo el balón, y de repente mete un gol que él le dice de campana. Golpea el travesaño, el palo de arriba, y entra. Luego de eso, el entrenador del equipo contrario empieza a ingresar a jóvenes estudiantes deportistas de mayor edad de lo permitido. Algo pasó, hay una irregularidad. Y entonces lo lastiman y él le queda un cierto miedo. Cada vez que él estaba delante de la portería, mejor combinaba o cedía el balón a un compañero para que alguien más metiera el gol, fuera el que anotara ese gol. Y yo le decía, ¿qué pasa contigo? Y empezamos a platicar, y muchos de los cristianos están de esa manera. Pasaron por la prueba, pasaron por esta situación, están pasando por la situación, y en lugar de enfrentarse y volverse mucho mejores, terminan cediéndole el balón a alguien más. Recuerdo que tuve que poner como padre, lo acompañé a otro de los torneos y estuvimos en una academia muy reconocida rumbo a Carretera de El Salvador. Él jugó de hecho contra la selección nacional en un entrenamiento contra ellos y estuvo bien su participación, pero ya no metía esos goles. Y le digo, vamos a tener que hacer algo. Y entonces fuimos a ese torneo y le digo, si tú metes un gol, yo meto dos. Porque en ese torneo iban a participar los padres de familia. Y entonces le digo, si tú metes uno, yo meto dos. Si metes dos, yo meto cuatro. Y yo estaba sudando y decía, Señor, si este jovencito se activa, voy a tener que activarme mucho más yo. Y él aceptó el reto y jugó con todo. Y entonces hizo todo lo que él sabía hacer. No se dio su anotación. Fue misericordia de Dios para conmigo. Pero él se desempeñó con todo lo que antes había hecho. Aprendió que no debía ser derrotado. Para los que les quedó la duda, sí, tuve que jugar porque se lo prometí a él.
Y pues tuve que anotar mi gol. Como él no anotó, yo sí tenía que anotar. Y le dije, te lo cumplí. Pero él quedó una vez más activado y volvió a tener ese valor y aún a jugar contra personas de mayor edad. Porque la prueba no terminó en él como fracaso. Sus sentidos se volvieron a enfocar en lo que él estaba haciendo como deportista. Como hijo de Dios, ahora déjame regresar a la palabra y dejar este ejemplo. Como hijo de Dios, quizás pasaste una etapa muy difícil y te desenfocaste y hasta te quedó miedo. Este es el tiempo de que te levantes. Hace poco te mostré en Hebreos que Jesucristo fue tentado en todo. Y a la misma vez, así como yo lo hice con mi hijo, Él te dirá a ti, si tú te levantas de una, yo me levanté de dos. Y Él se puede compadecer de ti porque fue tentado en todo. Tú fuiste tentado en una, yo fui tentado en todo. Y te puede ayudar y te puede guiar. Él es nuestro modelo por excelencia. Y es la plenitud de Cristo la que tú debes expresar. No desenfoques tus sentidos tratando de ver sistemas de afuera. Tienes que enfocarte y hacer lo que Él te está mostrando hoy. Y como dice en Juan capítulo 12, verso 27, Padre, sálvame de esta hora, preguntarás esto, mas yo quiero decirte y terminar, mas para esto has llegado a esta hora. Para esto has llegado a esta hora, a este tiempo, a este momento, para esto, para exaltar el nombre de Dios. Quiero terminar y orar por ti. Levanta tu mano y si tú estuviste en un proceso difícil, hoy el Señor te levanta. Hoy se enfocan tus sentidos. Hoy ya no estarás extraviado. Y ahora, en la ubicación del Espíritu, en la ubicación de la actividad del Espíritu, mostrarás la gloria de Dios. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a los tuyos y declaro la unción de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos. Sé que la obra de tu Espíritu es real. Sé que la obra de tu Espíritu es real en ellos y en mí. Sé, Señor, que tu obra ahora nos lleva no solamente a la ubicación y a estar enfocados, sino que también a que nuestros sentidos no estén extraviados. Si estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu. Yo declaro a tus hijos en esta vida, en este accionar, en esta posición, posicionados en el Espíritu de Dios, tu Espíritu, para ejecutar tu gloria, para mostrar quién eres tú. No derrotados. Y si alguno estaba hundiéndose en las aguas, este es el tiempo de levantarse, porque es el tiempo de mostrar tu gloria. Si alguno quedó con miedo después de tanta adversidad, este es el tiempo de levantar sus manos, doblar rodillas delante de ti y mostrar tu gloria en el accionar de cada día de su vida. En el nombre de Jesús, yo declaro la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, declaro tu poder sobre ellos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero en esta hora leer algunos de los comentarios, pedirle a que podamos verlos y agradecerles, saludar a los hermanos que han estado pendientes de la transmisión. Así que permítanme saludar en este momento vamos a poner todos los comentarios. A hermana, a la sierva Mary de Méndez, allá en Chiquimula, mi querida madre, un abrazo para ti. Te amamos y te bendecimos. Hermana Leilani también dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Es muy importante que nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones estén guiadas y sometidas al control del Espíritu Santo. Solamente así nos mantendremos enfocados en el propósito del Señor y accionaremos con exactitud para no cometer errores. Gloriosa enseñanza. No hay mejor manera de decirlo. Bendigo tu vida, hermana Leilani, porque eso exactamente todo debe estar guiado, guardado, rodeado, debe estar sometido dentro del accionar del Espíritu. No como muros derribados que tienen rienda suelta, sino que dentro, bajo el gobierno del Espíritu. Hermana Leilani también menciona bendiciones, familia de Misión Cristiana del Calvario. Un abrazo para ti, hermana Leilani. Hermano Saúl Callejas, que hace un momento se retiró también de acá, es un buen amigo y hermano personal. Un abrazo para usted, saludos. El maestro Moisés Méndez dice, mantengámonos enfocados, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2 dice también, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué mejor manera! Nuestros ojos enfocados en Jesucristo. De esa manera tenemos que vivir enfocados. Tenemos gran nube de testigos que también está ahora siendo esos espectadores y también aquellos que están dando gloria a Dios por lo que en tu vida ahora está pasando. Pero debes enfocar tus sentidos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hermana Mari, mi esposa, dice, al estar enfocados, el estar enfocados me lleva a vivir integralmente para mostrar que somos hijos de Dios. Así es, hermana Mari, un abrazo para usted y mis sentidos alertas y enfocados a ejecutar su plan y propósito. Eso es, sierva Mari de Méndez, un abrazo para ti y no hay que olvidar que somos integrales en Él. Por eso cuando hablábamos también en el comentario de hermana Leilani, todas las emociones, sentimientos, todos los pensamientos, todo lo que es del ser humano debe estar bajo el régimen del Espíritu. Hermana Rosario Castañeda, saludos hasta allá, Santa Cruz, Zacapa, bendiciones, hermana Rosario, qué agradable fue verte la semana pasada. Y el pastor Moisés Méndez, ya leímos ese comentario. Hermana Ana Monzón, también bendiciones, hermana Ana. Hermana Lorena, también reportándose, ya no es tiempo de esperar que otro llenen nuestras vasijas. Claro que no, nadie más debe llenar su vasija. Somos nosotros los que debemos estar listos, preparados delante del Señor. Amén. Alejandro Félix Morales, aquí también conocido como Pollo Morales, bendiciones para ti, saludos. También a Dulce, mi hija, que está allá en Chiquimula, un abrazo, te amamos, te extrañamos, eres parte de este equipo y no has dejado de funcionar aún estando de lejos. Un abrazo para ti. Misa Hernández, qué bueno saludarte, Misa, un abrazo para ti. Y bienvenida Cindy Ávila, es un gusto tenerte, dice hermana Dulce. Cindy, qué bueno saber que estás conectándote, un abrazo para ti siempre. Rosario Castañeda también nos ha estado comentando y también bienvenidas Laura Ramírez, Dorcas Cruz, es un gusto tenerles. Qué bueno saber que la iglesia está conectada para ser edificada por la palabra de Dios. Un abrazo para ustedes. No se olviden, vamos a, ahora sí, anuncio desde hoy, este domingo tendremos en transmisión, no en presencial, nuestra cena del Señor. Amén. Jueves estaremos igualmente que el día de hoy transmitiendo para usted. Y el día domingo a las 11:30 estaremos también llevando la palabra. Y en la noche presencial. Si estarás presencial, no te olvides de anunciarlo con alguno de los discipuladores para que tu lugar sea apartado. Solamente con previa confirmación podrás asistir. Bueno, un abrazo para ustedes. Dios les bendiga. No se olviden de nuestro congreso en marzo 16, 17 y 18.
la plenitud de Cristo, debemos vivirla y expresarla. Este congreso será glorioso para nosotros. Así que un abrazo y bendiciones.